Buenas tardes, bienvenidas a todas. Hoy nos reunimos con Jewel y quien les habla, Anastasia, para que podamos compartir sobre un tema que el Señor me puso recientemente en el corazón y es hablar un poco sobre el ministerio de nosotras como mujeres y cómo el Señor nos va orientando en ese ministerio también a través de los dones que Él nos ha dado. Entonces, quisiera que habláramos un poco al respecto, Jubel, porque creo que hay muchas mujeres y de hecho tú también leíste una pregunta que hizo Mira en en nuestro blog respecto al tema del servicio, ¿no? Y ella comentó que estaba compartiendo con todo el mundo, eh, como tratando de hablar, de compartir lo que el Señor le ha dado y como todo eso bonito que el Señor ha hecho en ella. Y entonces eso me hizo pensar en esa hambre que tenemos todas en cierto momento también, como de servir, de compartir, de llevar el mensaje. eh, y bueno, me gustaría orientarlo mucho, no solo a nosotras, digamos que en esta etapa, pero también pensando en nuestros jóvenes, en nuestros hijos, hijas, porque ellos también se pueden estar enfrentando en una etapa en la que necesitan descubrir cuál es su llamado, cuáles son los dones que Dios les ha dado. Y bueno, quería que enfocáramos un poco la conversación a eso. Y para que comencemos un poco a entrar en materia, me gustaría hablar de los dones que el Señor nos ha dado a nosotras. Entonces, por ejemplo, yo no sabía que tenía como este don, por ejemplo, de compartir con mi voz, ¿sí? Porque mayoritariamente eh, el ministerio que el Señor me ha dado del canal de YouTube ha sido a través de mi voz, ¿sí? Y yo nunca he sido buena para hablar en público, o sea, creo que esta ha sido uno de am, como de las cosas que menos, en las que menos me sentía fuerte en mi juventud. No, sí, y siempre lo he pensado, por ejemplo, cuando tengo conversaciones con gente cercana o mi familia, usualmente siento o termino sintiendo que he dicho un montón de tonterías porque como que no me fluye el tema de la comunicación. Entonces, por ejemplo, ese es uno de los dones que el Señor me ha dado, pero que he descubierto a través del ministerio cuando se nos animó a narrar y a compartir nuestros testimonios de alabanza. Igual sucedió un poco con el tema de los videos, que eso sí fue algo que el Señor de pronto me fue mostrando en, en mi juventud, desde el colegio, como que tenía cierta afinidad con ese tema de la computación, podía manejar esas cosas como fácilmente, entonces como que se me facilitaba. Eh, Hay un don que yo nunca pude como sacarle mucho provecho y es que mucha gente me decía que yo cantaba bonito, pero cuando era el momento de cantar o que me recuerdo mucho en el colegio, el año que nos graduamos, el profesor me dijo, usted tiene una voz muy bonita. Y él dijo, usted va a cantar en el evento, en un evento de todo el colegio. Para ese evento, yo estaba súper enferma de gripa y la garganta no me daba, no pude cantar nada. Y así me ha pasado mucho con el tema de la voz, como que no, nunca me fluyó y fue algo que simplemente como que pasó y ya. Creo que esos han sido, digamos que, algunos dones, otros, digamos que los he ido desarrollando, el Señor me ha permitido desarrollarlos con estudio, como el tema ya de mi preparación, de cómo Él me condujo a educarme para una ingeniería y bueno, me dio hay otros dones, digamos que en materia de administración, sí, de otros tipos de cosas que no tenía idea antes.
pero creo que esos son como los dones. Eh, pero también en el proceso de descubrir los dones, pues uno también se da cuenta de dónde no tiene dones. Y es ahí donde uno usualmente se siente frustrado, ¿sí? Como que a uno le molesta o uno más bien se siente muy triste porque lamentablemente como que uno tiende a compararse con otras personas, ¿no? Y eso nos va a pasar incluso con nuestros dones, ¿sí? Como que uno tiende a siempre como a compararse y siempre, siempre va a haber alguien mejor que uno en una o en otra área, pero siempre va a haber alguien con un don más grande. Entonces, creo que en lugar de nosotras ver la parte negativa, podríamos comprender que simplemente Dios no nos dio ese don porque los que nos dio nos van a servir para la tarea que Él nos puso. Y el hecho de que descubramos que ese no es nuestro don, pues también es positivo porque simplemente nos va a decir, este no es el camino, es por aquí no es que yo quiero que vayas por este otro lado. Cuando hablas de los dones que el Señor nos da, hoy cuando compartió cuál era el tema, lo mismo pasó por mi mente, lo que es, me puedo oír bien, Sí, sí, sí. lo que es nuestro ministerio como mujer. Como mujer somos muchas cosas, somos mamás, somos hermanas, somos enfermeras, tanto en casa como fuera de casa, somos profesoras. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos con lo que el Señor nos da, con lo que podemos hacer? Y como mencionaba Anastasia, pues he llegado a darme cuenta que he sido bendecida con muchos dones y como sabemos, no todo lo que podemos hacer va a ser aprovechado o bienvenido en todos los lugares, sino en el lugar donde el Señor nos está llamando a utilizar esos dones. Ujú, Y eso lo he podido notar en varias etapas de mi vida y cuando no podemos, siento que cuando no logramos usar esos dones como queremos o como pensamos que pudiéramos hacerlo, como que nos volvemos un poco frustradas por no ujú. poder hacerlo. Yo en mi caso soy docente y me río porque cuando era niña, mi mamá me decía que no iba a ser profesora. Me dice cualquier otra cosa. Dice, ese trabajo es pesado o no es para ti. Y en el sexto grado, ella me recuerda, porque la verdad yo no me acuerdo, que me preguntaron que qué quería ser yo de adulta. Y yo dije, profesora, pero no estudié para ser profesora, estudié administración. Y estudié administración porque quería inglés y no había inglés para ese momento en la universidad. ¿Y a qué quiero llegar con eso? Siempre he sido muy buena en el idioma inglés. Y aquí, como muchos saben, en Nicaragua, inglés no es primera lengua, es español. Pero en la costa donde nosotros crecemos, hablamos más inglés. Entonces, mi mamá me enseñaba inglés desde antes que entrar al colegio. Una de las buenas cosas de ser trabajadora en casa. Ella aprovechaba Ajá. ese tiempo para enseñarme antes de que comenzara. Para cuando yo comencé a estudiar, siempre me ha gustado el inglés, incluso ahora. Incluso a mi hijo también, él prefiere el inglés. Entonces Wow. yo trato de enseñar siempre y he sido bendecida, tengo que decirlo. Para poder ayudar a otros a aprender a hablar e escribir inglés, porque hay mucha gente aquí que no maneja el inglés porque pues es el español que hablan más e incluso lo hablan pero no lo escriben. Y veo que en mi trabajo también soy buena a ayudar a otras personas a hacer. Me dicen que yo soy la técnica del área donde trabajo porque cualquier problema con computadoras me llaman y yo no saqué nada en computación. Simplemente cuando no entiendo algo, voy a la universidad de YouTube o el Señor sí me ha bendecido mucho porque a veces me hacen una pregunta que nunca he visto en mi vida cómo hacerlo y de repente Él me abre la mente y ¿por qué no tocas tal cosa? Y lo toco y esa es la solución. Wow. Entonces, creo o sé, mi madre me lo ha dicho muchas veces que Él me ha bendecido con una mente muy abierta a aprender cosas
de una manera muy rápida y muy fácil que yo ni me doy cuenta, pero los aprendo rápido. Entonces, utilizar eso en, en casa o en donde trabajamos, ayudando a otras personas, creo que siempre he sentido que ese es un don que Él me ha dado a mí, el poder ayudar, el poder escuchar y dar consejos. Y no deberías de hacer eso, sino que piénsalo de esta manera. Me dicen, siempre, yo digo, me gusta ver las cosas del lado positivo. Y entonces cuando alguien dice algo negativo, yo siempre trato de verle la parte positiva y me dicen, no, yo sí le miro uno y yo comparto. Y creo que es un don que no todos tienen ese don de escuchar. Oímos, pero no escuchamos. Ujú, Entonces hay ujú. que poder diferenciar el poder escuchar a esa persona y a veces simplemente hacer eso, escuchar y no decir nada más, que muchas veces solo queremos que otra persona nos escuche. Y ahora, dentro de este ministerio, también me ha enseñado como mujer a guiar a otras personas, en este caso más a mujeres, a, a cómo relacionarse más con el Señor, Ujú. a guiarlas a ese camino, porque pues sabemos que no es fácil y más cuando estamos rotas. Nada, no queremos, no, es- o sea, queremos lo que estamos buscando, esa restauración física y con el ET, no una restauración espiritual con nuestro esposo terrenal, perdón, nuestro esposo celestial. Entonces, siento que es un don, otro don que ha puesto en mí y además como ministerio, como nos dice la palabra, que como mujeres mayores, enseñar a las mujeres más jóvenes, más en los caminos que nosotros ya recorrimos, cómo hacer, cómo vivir. Y gracias a estas experiencias que he tenido, he podido ya aconsejar a otras amigas más jóvenes en cuanto a su matrimonio y hacer lo que yo nunca fui, sujeta a su esposo. Pero como digo, gracias a lo que el Señor nos ha enseñado en nuestras experiencias, ahora nosotras también podemos aconsejar a otras más jóvenes, enseñarles el paso a seguir junto con lo que enseña el Señor. No meternos como mujer, sino como lo que el Señor nos ha enseñado a hacer. No sé si estoy muy clara. Sí, Siento está que me hablo, claro. pero Sí, bueno, mientras que tú estás compartiendo eso, me hiciste recordar que creo que es en el libro de Mujer Sabia, nos dice que nuestro primer ministerio es nuestro hogar, ¿no? Que es como el primer ministerio que el Señor nos entrega para que pongamos en práctica como todo lo que Él nos ha dado. Y, y es como un pequeño reino, por así decirlo, donde podemos nosotras empezar a colocar nuestros dones al servicio del Señor, porque muchas veces como que queremos servir a todos y creo que por mucho tiempo, a mí al menos me pasó, pensaba que servir a Dios tenía que estar estrechamente ligado sí o sí a estar en una iglesia, en alguna posición en la iglesia. Y no se trata de eso el servicio únicamente. Nuestro servicio al Señor puede comenzar en esta etapa de nuestra vida, justamente cuando llegamos a conocerlo realmente, a simplemente empezar a poner en práctica todo lo que Él nos está hablando en su palabra con las personas que están inmediatamente próximos a nosotros, nuestra familia, las personas con que nos cruzamos en el día a día. Si usted viaja en el bus, con esas personas con las que usted va en el bus. Si usted está trabajando fuera de su hogar, con esas personas con quienes está compartiendo. Y es ahí donde está también nuestro ministerio, donde Él nos está llevando a compartir de Él. Y no se trata solamente de que se abra la oportunidad de que usted hable del Señor, pero que su forma de vivir hable del Señor. O sea, no tenemos que hablar todo el tiempo,
sino que nuestra forma de vivir, nuestro propio testimonio está hablando de que somos hijos de Dios. Entonces, creo que esa es la parte más interesante de cómo nosotras podemos servir y creo que también eliminar la presión a otros seres queridos en cuanto a eso, porque a veces esperamos también como que nuestros seres queridos, hijos, hermanos o bueno, incluso esposos, ocupen ese tipo de posiciones como para, me refiero al servicio como tal en la iglesia, y de pronto el Señor los ha llamado a otro tipo de servicio. ¿Qué sería de nosotros si no hay un médico cirujano que te ayude a remendar tu pierna cuando se ha quebrado? ¿Sí? Entonces necesitamos de ese tipo de dones también. Necesitamos a las enfermeras, que también es un servicio, a los enfermeros, y el Señor a todos nos va dando esos dones y esas capacidades para servir al otro, pero también para que en ese servicio estemos mostrando el amor de Dios. Entonces, creo que esa es la forma en que nosotras podemos poner nuestros dones a su servicio. Ahora puede ser que haya dones que decimos, pero ¿yo qué puedo hacer con esto? O sea, como por ejemplo, si son artes gráficas, ¿sí? Si es que mi don es dibujar, mi don es pintar, ¿cómo hago para ponerlo al servicio de Dios? Bueno, no tenemos todas las respuestas, pero el Señor sí, y el Señor le puede guiar a cómo poner eso al servicio de Él. Muchas veces, incluso en el ministerio, uno necesita de alguien que sepa de dibujo para crear o para llevar una idea al papel y que se pueda luego proyectar. Entonces, busque al Señor para saber dónde poner esos dones al servicio de Dios. Creo que esa es una de las primeras tareas y sin olvidar que hay otros dones que también el Señor nos va a ir entregando a medida que nuestro carácter se va alineando al carácter del Señor, ¿sí? Como los dones del Espíritu Santo, que son los que más debemos desear, que nos dice el Señor en su palabra, que el don más excelente es el amor y que es el que más debemos desear tener. Entonces, que sean esos dones los que el Señor empiece a darnos poco a poco en este caminar para que podamos nosotras ser más efectivas en el servicio que Él quiere que cumplamos. Entonces, no sé si eso te ha hecho pensar en otra forma de servicio respecto al Señor. Cuando, cuando yo asistía a la iglesia, primero de niña era parte del coro de niños. Eh, am, cantaba, pero aquí, por lo menos en la iglesia que yo crecí, no hay como una separación o una división de que cada uno cante de acuerdo al tono de voz que tenga, Ujú, pero sí en el colegio también cantaba en un coro y ahí me dijo la señora que yo tengo una voz alta, entonces siempre me ponían a cantar la parte alta. Luego bailaba en el grupo de jóvenes de la iglesia. Ni me di cuenta cuando yo era la que dirigía y yo era la que enseñaba a bailar y wow. la que enseñaba a cantar. Y siempre en casa pues me habían dicho que em, a tu canto le hace falta un poco de esto, a tu canto le hace falta un poco del otro. Entonces uno cuando crece oyendo eso, como que lo desanima un poco, Ujú, pero cuando ya uno mira que está ayudando a otras personas y esas personas sí están apreciando la ayuda que uno está haciendo, ya no se fija en el error, en la parte que no suena bien, sino en la parte de lo que esto está provocando, que otras personas puedan hacer otras cosas diferente al Señor, pues en este caso porque enseñaba a niños y a niñas, mayormente niñas, a bailar em, alabanzas en la iglesia. Entonces siempre había, todos los domingos ellas bailaban y los grupos de jóvenes, hay un domingo para cada uno, entonces ahí ellos bailaban o cantaban alguna canción.
Eventualmente terminé cantando una canción un, un día, solo fue una vez, conmigo y con mi sobrina mayor, lo cual me gustó mucho, porque siempre me ha gustado cantar, aunque sé que creo que ese no es el don, mi don es más de Ujú, ayudar y compartir lo que puedo hacer. Hablabas de dibujar, ujú, eh, solo para, ya que me acordé de eso, en la semana pasada hay una amiga que está construyendo y ella no entiende de diseños ni de tamaños. Yo tampoco entendía, pero hace como un año entendí más. Y resulta que le dibujé su casa basándose en lo que ella me describió. Ella solamente me lo describió. Me mandó una foto y me dice, esta es mi idea, pero no es así que la quiero. Y el señor que lo ujú. va a construir no la entiende. Entonces digo, voy a ver si puedo ayudarte. Y lo dibujé con la ayuda del señor ese que fue eso, porque me dice exactamente como lo dibujaste, así es como lo quiero. Entonces, no sabía yo que tenía don de dibujar. Le digo, voy a cambiar de profesión. Le digo, voy a hacer en civil. Pero creo que él nos sorprende cada vez porque con solo el querer ayudar a otra persona y eso viene de él, de Ujú, querer ayudar, él nos ayuda en ese momento a poder hacer lo que esa sí, persona está pidiendo para ayudarlo. ujú, sí, Em, en el caso de, como estaba hablando de los de ayudar por medio de consejos, ella es una amiga mía que ha tenido problemas con su que ella estaba separada y que ella me había dicho que no le importa regresar, que se va a buscar a otra persona. Y me acuerdo que le hablé. Yo ya estaba en mi situación, pero le hablé del Señor y de lo que Él quiere para su vida y una restauración. Ella está de vuelta con su esposo y la casa que están construyendo es para ella y sus tres hijos. wow. Y ahorita que estoy hablando eso, me acordé de que están juntos otra vez y yo no me fijé que ella regresó con su esposo porque somos un grupo de amigas, pero todas hablaban. Entonces yo digo, pero hay alguien que tiene que, no es bueno hablar detrás, sino ayudar. O sea, decir palabras, cosas que van a beneficiar y edificar, Ujú, no tratar ujú, de romper las cosas, no importa lo que diga la sociedad, porque en eso era lo que se basaba mucho. Entonces, pero yo, como me dicen, que desde que mi situación y estoy en el ministerio, me dicen que yo soy como, que ahora soy como una pastora, dice que yo siempre les estoy hablando de la palabra y lo que Dios quiere para nuestras vidas. Les digo es que quiero que ustedes puedan disfrutar de la paz y de la ujú, felicidad que yo gozo, pues, porque me dicen, no estás con nadie, pero estás feliz. Le digo, estoy con alguien. Ustedes no lo miran, pero yo estoy con alguien. Entonces, cuando hablamos del ministerio nuestro como mujer, enseñar, ayudar con palabras, pero también con nuestra manera de vivir, ujú, porque la gente nos está viendo. ujú, Y nuestra vida, nuestra casa, como decías, es nuestro primer ministerio. Puedo estar allá ayudando a todas las personas y descuidando mi casa. ujú, Entonces, ayudar, criar a nuestros hijos en la manera que el Señor nos llama a hacerlo, porque su palabra nos dice que tenemos que enseñarlos cuando ellos son jovencitos, así cuando crezcan puedan regresar a la palabra, porque sabemos que vamos a caer, que ellos van a caer, pero si saben quién es su roca y saben dónde buscar ese refugio, siempre vuelven al Señor. ujú, Entonces, nuestro primer ministerio, como mencionabas, es nuestra casa. ujú, Podemos debemos comenzar ayudando y compartiendo todo eso que nosotros aprendimos aquí en la casa, que ellos vean ese cambio en nosotros y eso también se va a proyectar para afuera. ujú, exacto. Y ya el Señor va a abrir la oportunidad para que lleguen esas mujeres rotas
y uno pueda compartirles, porque ellas solitas van abriendo su corazón y ahí Ujú. uno puede compartirles, él lo hace todo. Em, y mientras hablábamos de eso, me acordé de que esta mañana el Señor me hablaba, me llevó a ver el, como el ministerio, la diferencia del ministerio de diferentes personajes en la Biblia. Entonces, por ejemplo, Juan llegó primero al ministerio del arrepentimiento. Él fue encomendado para llegar primero, para predicar, hablar del arrepentimiento y hacer como exhortar a la gente a arrepentirse de sus pecados. Y él estaba preparando el camino, preparando el corazón de las personas para cuando llegara Jesús, cuando llegara el Señor, y pudiera como hacer todo el proceso en su corazón y recibir al Señor y ser bautizados luego con el Espíritu Santo. Entonces me llamó la atención cómo eh, nuestra vida también es así, ¿no? O sea, de repente en nuestra juventud fuimos creciendo en un ministerio diferente, ¿sí? Que nos preparó, que nos dio las bases, y luego el Señor nos llevó al desierto, que es donde nos habló, nos confrontó, nos llevó al arrepentimiento de nuestros pecados, que ese fue justamente el ministerio de Juan, y luego nos conduce a Él, ¿sí? Y nos lleva al ministerio de Él. Entonces, ahí es cuando Él nos habla con amor, nos enamora y nos llena del Espíritu Santo para que podamos vivir y caminar a lo largo de esta vida a su lado, de su mano, como su novia. Y entonces me llamó la atención mucho esa diferencia de ministerios, porque Juan tenía el ministerio de la exhortación y de llevar al arrepentimiento, y yo me imagino que su forma de hablar tenía que ser fuerte y convincente. Y luego el Señor Jesús, su ministerio de amor, su ministerio de compasión, que era lo que lo caracterizaba. Y cómo esas dos formas de ser juntas, pero en momentos diferentes, llegan a que haya 12 apóstoles con esa manera de compartir el Evangelio, de vivir el Evangelio. Entonces, me llamó mucho la atención porque si nosotras permitimos que el Señor trabaje en nuestra vida, en el momento que estamos, donde Él nos ha plantado en ese momento, podemos tener muy buenos frutos. Si simplemente dejamos que donde nos ha plantado, demos ese fruto, donde nos ha plantado, nosotras nos alimentemos, permitamos que nuestro ser, nuestro espíritu crezca en ese lugar y así poder ir avanzando al plan que tiene Él con nosotras. Entonces, eso como que me tocó esta mañana el corazón de una manera bien bonita. Y tú escribes, todo lo que hagamos prosperará exactamente como dice el Salmo 1:1. Es cuando nosotras estamos bien plantadas, nosotras vamos a prosperar, vamos a dar fruto. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotras nos plantemos realmente. Si Él nos ha traído aquí, si Él nos ha traído a este ministerio, plantémonos donde Él nos ha traído, alimentémonos del alimento que Él nos está dando, nutrámonos y permitamos que Él vaya fluyendo y que nos vaya llevando, porque como leíamos justo la semana pasada, todas estamos por una temporada, por un tiempo, es por el tiempo que Él nos ha traído. Entonces, qué mejor que aprovechar cada temporada, aprovechar todo lo que el Señor nos da en esa temporada y dejar que su plan en nuestra vida vaya fluyendo. Entonces, eso era lo que les queríamos compartir el día de hoy. Las amamos mucho y esperamos que escuchen nuestro siguiente podcast. Gracias por escucharnos hasta el final y hasta una próxima oportunidad. Adiós.